Un saludo a todos los que están conectados con este tiempo de hora silenciosa. Les habla Luis Valladares de Santiago del Estero y hoy vamos a tener nuestra meditación en 2 Pedro capítulo 3 versículos 8 al 13. Dice así la palabra de Dios: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a avanzar versículo a versículo. El 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Podríamos decir que este versículo es la llave maestra para entender la paciencia de Dios y calmar la ansiedad humana. No es solo una frase poética, es una enseñanza sobre la naturaleza de Dios y también una corrección para nuestra limitada visión del tiempo. Dios es el creador del tiempo, Él vive en la eternidad, no es su prisionero, mientras que para nosotros el tiempo es una línea en la que nos movemos, pasado, presente, futuro. Para Dios el tiempo es un plano que Él observa desde arriba en su totalidad. El retraso de la promesa no es falta de interés, sino es una acción soberana de la eternidad aplicada a la historia humana. Podríamos decir que este versículo nos enseña que la fidelidad de Dios es independiente del cronómetro humano. La tardanza que percibimos no es negligencia divina, sino es una prolongación de su misericordia. Dios estira el tiempo para que el arrepentimiento sea posible, pero mantiene la urgencia del día para que no caigamos en la complacencia. En resumen, podríamos decir que Dios tiene todo el tiempo del mundo para ser paciente con vos y conmigo, pero tiene todo el poder del universo para actuar en un solo segundo. El versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el versículo 8 nos hablaba de la grandeza de Dios, este versículo 9 nos revela el corazón de Dios. Es uno de los textos más reconfortantes de la Biblia porque explica el retraso aparente de la justicia divina no como una falta de capacidad o interés, sino como un exceso de misericordia. Así que podríamos decir que este versículo resuelve la tensión entre la justicia de Dios y la gracia de Dios. Si Dios viniera hoy, su justicia sería satisfecha, pero su gracia se tendría que detener. Al postergar el juicio, Dios permite que su gracia alcance a más personas, aunque eso signifique soportar la maldad del mundo por un poco más de tiempo. Así que la demora de la venida de Cristo es en realidad el mayor acto de evangelismo que Dios está realizando. El versículo es la definición bíblica de la misericordia estratégica de Dios. Nos enseña que el tiempo es un regalo de Dios diseñado para la redención. Lo que el mundo perverso llama tardanza o ausencia de Dios, el creyente debe llamarlo oportunidad de salvación. El reloj de la historia no se mueve por azar, sino por el deseo de un padre que está esperando a que el último de sus hijos llegue a casa antes de cerrar la puerta. Así que, en resumen, Dios prefiere ser criticado por lento que ser recordado por no haber dado una oportunidad más. El verso 10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El versículo 9 nos mostraba la puerta abierta de la misericordia. Y este versículo nos recuerda que esa puerta tiene un límite de tiempo. Pedro pasa de la ternura, de la paciencia divina, a la dura verdad del juicio cósmico. Es el recordatorio de que la bondad de Dios no debe confundirse con la indulgencia hacia el pecado. Pedro, inspirado por el Espíritu, describe hace 2000 años lo que la física moderna entiende hoy. La materia es energía concentrada. Si se rompe el equilibrio de los elementos, el resultado es un calor ferviente y una disolución total. Desde el punto de vista teológico, esto enseña la caducidad de la creación actual. El pecado ha contaminado incluso el tejido del universo físico, por lo que Dios planea no un parche, sino una renovación total a través de una purificación radical. Podríamos aplicar estas verdades de la siguiente manera: examinemos nuestras inversiones. Si sabemos con certeza que los elementos y las obras de esta tierra van a ser desechos, ¿cuánto de tu esfuerzo, de mi esfuerzo, se está invirtiendo en las cosas que el fuego no puede quemar? En nuestro carácter, en el amor, en las almas de personas, en Dios y en la palabra de Dios. Y también tenemos que tener un desapego saludable. Este versículo es el antídoto contra el materialismo. Nos ayuda a disfrutar de las cosas de este mundo sin amarrar nuestro corazón a ellas, sin estar enamorados de ellas. Todo lo que ves, desde el rascacielos más alto hasta el dispositivo en el que estás escuchando este mensaje, tiene fecha de caducidad. Así que esto nos enseña que la historia no es un ciclo infinito y sin sentido, sino que se dirige hacia una conclusión dramática y transformadora. La seguridad de la materia es una ilusión. La única seguridad real es la relación con el creador de la materia.
El fuego que Pedro describe no es el fin de todo, sino es el proceso de limpieza necesario para que surja algo mejor. Así que no pongas tu esperanza en un mundo que será quemado, sino en el Dios que sostiene tu vida más allá del fuego. El 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro establece un principio fundamental. Tu visión del futuro determina tu conducta en el presente. Si crees que este mundo es eterno, vivirás para acumular y dominar. Si crees que este mundo será deshecho y purificado, vivirás para lo que sobrevive al fuego. El carácter, las almas, para Dios mismo. La escatología bíblica nunca es para adivinar fechas, es para producir santidad. Imagina que una empresa anuncia que mañana cerrará para siempre y todo será destruido. ¿Comprarías acciones de esa empresa hoy? Claro que no. Pedro nos dice que el sistema mundial está en liquidación. La aplicación práctica es no inviertas tu vida en aquello que no pasará la prueba de fuego. También podríamos hablar de un test de la eternidad. Ante una decisión difícil, una compra impulsiva, un conflicto, hazte la pregunta de Pedro, puesto que esto, mi dinero, mi orgullo, mi auto, mi estatus, va a ser deshecho, ¿vale la pena comprometer mi santidad por ello? Y también santidad integral. No seas un santo de domingo. La santa manera de vivir en plural significa que Dios está interesado en cómo tratas al que te sirve en un bar, cómo manejas tus impuestos, qué miras en tu celular, en internet, todo cuenta. Así que es el llamado a vivir con una visión de rayos X. Nos enseña a ver a través de la solidez aparente de este mundo para ver su fragilidad última. La conclusión de Pedro es lógica y también es contundente. Si el escenario, el mundo, va a ser cambiado, los actores, o sea nosotros, debemos estar vestidos para la siguiente escena, la escena del reino de Dios. Así que la santidad no es una carga legalista, es la preparación lógica para alguien que sabe que este mundo es temporal y que viene lo que es eterno. No te aferres a lo que se quema, cultiva lo que permanece. El versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si el verso 11 nos preguntaba quiénes debemos ser, el 12 nos dice qué debemos estar haciendo. Pedro cierra el círculo de la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con una de las frases más provocativas de todo el Nuevo Testamento. La idea de que nosotros, simples mortales, podemos apresurar los planes eternos de Dios. ¿Y cómo se apresuran los planes de Dios? Bueno, podemos pensar en varias cosas, pero la principal manera es la evangelización. Si Dios espera que el número de los salvos se complete, cada vez que compartes el evangelio estás trabajando para que ese día llegue más pronto. Así que tenemos que dejar de ser espectadores y ser protagonistas de esta historia, compartiendo el evangelio con los que están a nuestro alrededor. Debemos vivir con una urgencia saludable. Si sabemos que podemos apresurar el día, ya no hay lugar para la desidia espiritual. Así que estemos enfocados en Dios, en la oración y en compartir su palabra. Y no le temas al fuego. Si el mundo se va a fundir es para que las impurezas desaparezcan. Así que no te asustes por la crisis global del 2026. Mírala como los dolores de parto de algo nuevo. Dios está fundiendo el metal viejo para hacer una corona nueva. Así que no esperes el fin del mundo sentado. Corre hacia la eternidad llevando a tantos como puedas contigo. Dios no solo te llamó a ser salvo del fuego, sino a ser el que apresura el amanecer del reino. Y el versículo 13, terminamos con este, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Este es el gran final de la sección. Después de describir incendios cósmicos y la disolución de los elementos, Pedro no nos deja en las cenizas, sino en la reconstrucción. Es el versículo que le da sentido a todo el sufrimiento y la paciencia previa. El destino final no es la aniquilación, sino la renovación total. Así que podemos concluir que el versículo este es el ancla de la escatología cristiana. Nos enseña que Dios no es un destructor, sino un gran restaurador. El fuego del juicio no tiene la última palabra, la tiene la promesa de la justicia. Vivir con este versículo en el corazón cambia nuestro 2026. Ya no te desespera por las crisis políticas o climáticas o la guerra como quien no tiene esperanza, sino que las ves como los escombros que están siendo removidos para dar paso a la construcción final. En resumen, no somos ciudadanos de este mundo que se quema, sino arquitectos de una esperanza que está por nacer. La justicia no solo viene para quedarse a vivir con nosotros para siempre. Bueno, hasta aquí nomás el devocional. Estamos juntos en la próxima entrega.